Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bienaventurado el varón, entiendan hermanos, que cuando dice varón, esa es la forma de hablar de ese tiempo, incluye a la mujer. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. No así el malo, o no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. En Jeremías 17, al 9. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Pueden sentarse. Hoy, ya el día 12, pero celebramos hoy, el día 12 de este mes, mi esposa y yo cumplimos 50 años de casados. Toda la gloria y la honra para el Señor, porque Él es el único que puede hacer tales cosas. Amén. Y mientras yo meditaba en esto y sabía que iba a intervenir hoy con la palabra de Dios, pasaban diferentes pensamientos por mi mente en cuanto a cuál sería la palabra apropiada. Y este salmo me llamó la atención porque este es un salmo que abre todos los salmos del libro de los salmos, de la compilación de todos estos libros de los salmos. Y lo que habla en realidad es como una forma comprensiva de todo lo que significa andar dentro del favor de Dios y por qué ocurren estas cosas y cómo ocurren estas cosas. Así que vale la pena prestar atención a la palabra del Señor. Yo no sé qué tiene 50 años, pero dicen que es la boda de oro, y el oro también tiene un significado muy importante dentro de la palabra de Dios. Y cuando hablamos de anillo de oro, por ejemplo, aún más, porque estamos hablando de un metal que prácticamente es indestructible, el oro. Y aunque no será oro y plata lo que prevalecerá en nuestra estadía eterna con Dios, pero diríamos que si fuera a usarse algún tipo de unidad monetaria, esa sería la que usar. También se usa por esas razones, por su valor, por sus características, por su rareza. Se dice que el oro es un mineral precioso que cayó a la tierra del espacio, que no es natural de la tierra, sino que viene del espacio. Por ahí recientemente leí un artículo en donde las exploraciones interestelares ahora de esos
aparatos que mandan a mandar mensajes a la Tierra, creen que han detectado un planeta que su mayor composición es el oro. No sé si de ahí vendrá lo que nos tocó a nosotros, pero tiene que ser mucho oro si es un planeta, principalmente compuesto de oro. El oro aquí es muy especial y el Señor lo usa para hacer ilustraciones. Pero en este día vamos a hablar de este salmo y a través de este salmo, de estas cosas, viene el mensaje a nosotros bajo el tema como un árbol plantado. Recuerde que está hablando la palabra de un creyente, sea en los tiempos antiguos como los presentes. Los creyentes en Dios son creyentes. El Señor toma aquí la ilustración de un árbol para hablar de la persona que es favorecida por Dios grandemente. Las cosas que se requieren para que se pueda obtener ese favor. Y a la vez también lo compara con lo opuesto, que es la persona que no hacen esas cosas. ¿Cuál es el fin de ambos de ellos? Dice aquí en un lado que el que tales cosas hace prosperará. Vamos a entrar en un momentito en más detalle sobre esto. Pero dice que sobre el malo o los malos, que es lo opuesto, dice que ellos, el Señor conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Fíjense que empieza hablando de camino o senda, termina hablando de camino o senda, le aplica la misma cosa a uno como al otro, pero una senda, o sea, una forma de vida, perece, otra permanece, porque los valores que hacen esa senda y esas personas que andan por ellos, por ella, son eternos. Como un árbol plantado junto a corriente. Un árbol es un buen símbolo de estabilidad y obediencia. Quisiéramos nosotros, especialmente las madres, que los niños fueran como un arbolito que no dan problemas. ¿Cuántos alaban al Señor? Y cuando pensamos en un árbol, es una ilustración apropiada que el Señor provee para hacer las ilustraciones que Él hace a través de este salmo. Dice la palabra, primeramente, que bienaventurado, favorecido, bendito es el varón o la mujer, varón o varona, que no anduvo en consejo de malos. Andar, hay otro verso que dice en la Biblia, ¿cómo podrán andar dos si no están de acuerdo? Lo que quiere decir que aquí está aplicando principalmente a personas que andan en acuerdo. Andan en acuerdo. Andan en el acuerdo del consejo de una parte de la población que a Dios no le agrada. Él le dice los malos, el Señor dice los malos. Habla de la persona que su corazón está lleno de maldad. Todo lo que respira, lo que piensa es maldad, hacer maldad. Y con frecuencia hay creyentes que andan con este tipo de personas. Las personas que no tienen nada que ver con las cosas de Dios ni le interesa. Porque la forma de ellos, la senda de ellos, el consejo de ellos no es bueno. Ellos optaron por guiarse por consejos, pero no los consejos de Dios, no los consejos de la palabra de Dios, porque todo lo que es bendición de Dios procede a través de su palabra. ¿Cuántos alaban al Señor? Son personas que fueron persuadidas o están siendo persuadidas, porque esto continúa ocurriendo, por la forma de pensar de la persona que no conoce a Dios. Y como no conoce a Dios, el corazón tiene que estar lleno de algo, o está lleno de bien, porque de la abundancia del corazón
dice la palabra que habla la boca. Entonces el consejo de la persona que está lleno de maldad, lo que habla es maldad. Y por esa razón los que andan con ellos tienden a desviarse tras esa forma de ser. Y cuando viene a ver, ellos están actuando como los malos. Pueden empezar como buenos, pero pueden terminar como malos. ¿Cuántos alaban al Señor? Yo recuerdo cuando mi padre era pastor, estábamos en el 2 de la Phillip Street. Ya yo he hecho, para los que ya han escuchado esto quizás 1000 veces, un poco de paciencia para con los que no conocen estos hechos que yo relato a veces. Y esta persona parece que en un momento de angustia, como es el caso con toda persona que llega, muchas personas que llegan al Señor en esa forma, no todo vienen ya siendo bueno, precisamente en eso que consiste la salvación, en que Dios vino a rescatar al perdido. Y la Biblia dice que bueno no hay ni uno de aquellos que todavía no conocen al Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces esta persona tenía un problema con el alcohol. Él era alcohólico y no anónimo. Llegó, se encontró con mi padre, no sé si fue en la iglesia o fuera, pero mi padre le habló del evangelio. Mi padre tenía esa facilidad de hablar palabra penetrante en la forma sabia que da el Espíritu Santo. Y él era muy buen evangelizador en ese sentido. Y era una persona muy caritativa para las personas en necesidad. Y sabiendo que este hombre estaba perdido en el alcohol, se dedicó a predicarle la palabra y a visitarlo hasta que él se convirtió. Empezó a ser instruido en la iglesia y iba bien. Dejó el alcohol, había dejado el alcohol y ya tenía un tiempecito que no tomaba alcohol. Entonces él, yo no dudo, lleno de amor, como es el caso con toda persona que por primera vez conoce al Señor, dentro de esa persona dice la palabra de Dios que el amor de Dios es derramado en forma del Espíritu Santo. ¿Cuántos alaban al Señor? Porque el Espíritu Santo es Dios y Dios es amor. ¿Cuántos alaban al Señor? Y cuando la Biblia dice que fue derramado en nosotros el Espíritu Santo cuando creímos, también fue derramado el amor de Dios con el Espíritu Santo en nuestros corazones. ¿Cuántos alaban al Señor? Ese amor es como no otro amor. Ya más luego yo voy a leer esa parte del capítulo 13 de Primera de Corintios, más luego en el otro lado de lo que eso quiere decir. Cuando creímos y fuimos llenos de ese amor, lo primero que empezamos a pensar es en la salvación de otros. Entonces él pensó en sus amigos y habló con mi padre y le pidió permiso para ir a visitar a sus amigos. Él habló con él para pedir su opinión, mejor dicho, no permiso. Mi papá le dijo a él: mira, eso que tú quieres hacer es bueno, pero tú sabes que tú saliste dentro de una amistad, o sea, un consejo que no era bueno. Y si tú regresas ahí, tienes que tener mucho cuidado, porque te pueden regresar a influenciar y te pueden tentar, porque ¿qué van a hacer ellos? Y van a estar tomando, van a estar oyendo música alta y van a estar maldiciendo ahí y van a estar haciendo, pues después que se pierde la cabalidad de los sentidos a través del adormecimiento del alcohol, ya usted no es dueño de sí mismo. ¿Cuántos alaban al Señor? Y bueno, él se fue y tomó el consejo y se fue a visitar a sus amigos esa semana. Pasaron unos cuantos días y en los servicios clave de un domingo que no aparece y el otro domingo que no aparece, mi papá me empieza a preguntar qué habrá pasado con él. Yo le dije, bueno, déjame visitar la casa a ver. Y cuando llegué a la casa, la esposa me dijo: ay, primeramente tenía tanta vergüenza que no quería abrir la puerta. Yo sé que había alguien en la casa. Y yo tocaba y tocaba y tocaba. Nada. Entonces, ella finalmente salió. Y yo le pregunté por el esposo. Ella sabía ya que eso era que yo iba.
Ella me dijo, mi esposo salió hace 4 días a visitar a sus amigos para evangelizarlos. Y desde ese día primero no he sabido de él. Fue a visitar a los amigos y los amigos lo convencieron a él y él terminó tomando. Parece que después de no haber tomado por tanto tiempo, el alcohol le hizo mucho efecto y se quedó con ellos durmiendo allá y parrandeando. El punto clave que se está haciendo aquí es el siguiente. Cuando usted está dentro del consejo de personas que en su corazón no tienen el bien, hacer el bien, y hay personas malas, personas que hablan con vocabulario áspero, lo cual se ha hecho muy popular hoy día. No deja de ser malo, sigue siendo lo malo, pero las cosas de hoy han permitido, ¿verdad? La corrupción de la sociedad ha permitido que estas cosas se puedan practicar y decir sin ningún tipo de reproche personal, especialmente cuando se ha tomado. El Señor dice, bienaventurado el varón que no anda en consejo de los malos, de los malvados. No anda en ese consejo. Quiere decir que no ha hecho un hábito de estar dentro de ellos y escuchar las cosas que ellos dicen. Y a la vez andar en ese consejo. Porque una cosa es escuchar algo, otra es hacerla. Pero con el tiempo, dice un adagio, dime con quién andas. Eso nada más en la República Dominicana que lo dicen, ¿verdad que no? Pues llene el fin entonces. Dime con quién anda y te diré quién eres. Y ese refrán viene del hecho de que se reconoce que tú caminando con un grupo de personas, ¿verdad?, que exhiben cierta forma de ser o características, sea buena o sea mala, tarde o temprano, tú estás hablando y caminando como ellos. En inglés lo dicen en una forma chistosa, callejera. ¿Cómo es? You walk like a duck. You look like a duck, you're a duck. Amén. En otras palabras, lo que tú estás mirando está exhibiendo en todo lo que hace ciertas características que me dicen que eres parte de un tipo de especie. Y esta persona, aunque hayan sido personas creyentes, terminan hablando como ellos y haciendo como ellos. El Señor dice que ahí no hay favor de Dios. Ahí no hay bienaventuranza. Ahí no hay bendición. Incluye el primer grupo de personas, los cuales Dios no favorece con las bendiciones que Él más luego relata. No anduvo en consejo de malos. Y está hablando de un creyente, una persona que empezó su vida espiritual, aceptó al Señor al Señor Jesús como su Salvador personal. Es un creyente. Y hasta el día de hoy el Señor dice, no han dado, no se ha dado, no ha aceptado esa forma y esa asociación. Nosotros podemos ir a una persona inconversa y podemos ir a un grupo inconverso y siempre con el propósito de, verdad, traerle alguna palabra a ellos, de verdad, en alguna forma, pero quedarnos ahí hasta que la fiesta madure no es una buena idea. No vamos a desechar a nuestros familiares, no vamos a desechar a nuestras amistades, a veces nos invitan y nosotros podemos decir, está bien, los cumpleaños de nosotros, ¿sabes?, se convierten en una fiesta de 5 años. Y en otras palabras, se hacen fiestas terribles. Yo no sé si en República Dominicana nada más, pero allá cualquier cosa buscan una excusa para hacer una fiesta. Entonces, ¿qué pasa? Que eso nosotros podemos hacer presencia, pero no permanencia. No estar continuamente en ese tipo de ambiente, porque eso causa distancia con Dios. Es el primer grupo de personas que advierte la palabra, que no van a recibir lo que luego dice la palabra aquí.
Un álbum es un buen, decía, es un símbolo de estabilidad y obediencia a las leyes naturales que Dios le ha puesto para crecer y dar fruto. ¿Sabes qué? Yo voy a dejar un poquito hasta que necesite el bosquejo, porque este es un salmo muy conocido por nosotros y por mí también. Pero vamos a hablar de este asunto del árbol. Hay tres categorías, ¿verdad?, que dice la Biblia ahí que Dios no favorece y por lo cual son bendecidos aquellos que escuchan el consejo del Señor. El consejo del Señor es que Él no los favorece, que Él favorece los que actúan a lo contrario. Primeramente, habla el consejo de los malos, y ya expliqué eso. El segundo es, no estuvo en camino de pecadores. No estuvo en camino de pecadores. A nosotros, cuando la iglesia primitiva empezó, nos llamaban la gente del camino. Y eso viene de la declaración del Señor Jesús cuando Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. De ahí viene eso. Entonces, decían la gente del camino. Es un grupo de personas que tiene una característica, ¿verdad? Ya eso es lo que quiere decir. Caminar en algo quiere decir vivir un cierto estilo de vida. Usted está continuamente caminando, usted está continuamente exhibiendo la forma de un estilo de vida. El mundo es como un camino, pero también está el camino de Dios. Y por eso el profeta Jeremías, a través del profeta Jeremías, el Señor le dijo: examinad y ved cuál sea la senda antigua y andad por ella. Tengo que incluir ahí que dice también: mas no quisieron. Lo que quiere decir que no es fácil de cambiar de una forma de vida a otra. No es fácil de cambiar del camino malo al camino bueno. Y no es fácil cambiar del camino bueno al camino malo. Es una forma de vida diferente, eso es lo que requiere el camino. El camino que nosotros hemos seleccionado es el camino que es Jesús. Pero eso encierra una serie de enseñanza que incluye un cambio completo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. He aquí, todas las cosas viejas pasaron, son todas hechas nuevas. Y por eso se refiere al nuevo creyente como un bebé espiritual nuevo. Lo que yo pienso, aplicando la palabra, es que cuando dice la palabra más luego que será como árbol plantado, eso es lo que ocurre con nosotros, en otra forma de decirlo. Cuando nosotros venimos a Cristo como bebés espirituales, éramos un árbol plantado en un terreno seco. ¿Cuántos alaban al Señor? Y el Señor nos tomó de esa situación de secadez y mortandad, porque incluye la muerte espiritual, y nos trasplantó a un lugar ideal y perfecto, un lugar en donde el Señor provee favor en todo el aspecto de la palabra, para que su crecimiento no sea estorbado. Tiene la protección de Dios, tiene el cuidado de Dios, tiene la provisión de Dios. Por eso es que dice: será como árbol plantado junto a corriente. No se pone mejor de ahí. Todo farmer, en español, labrador, lo que está luchando siempre es con conseguir algún depósito de agua, alguna corriente de agua para su cosecha, porque si se pone a trabajar, el terreno siempre se pone árido con el sol, ¿verdad que sí? Eso es lo que ocurre con las personas que no conocen a Dios. Están secándose continuamente.
en su vida espiritual, y la vida espiritual también afecta a la vida natural. ¿Cuántos alaban al Señor? Dice al final, y no quiero adelantarme, como tálamo que arrebata el viento. ¿Cuál es la diferencia? El tálamo lo arrebata el viento y la semilla que lleva van y caen a un lugar, y así por coincidencia crecen en algún lugar. La semilla que va con el tálamo no puede decir, déjame aquí que hay agua. Puede terminar en el desierto de Sahara, quién sabe. No se sabe dónde va a terminar, y su crecimiento no es garantizado. ¿Cuántos alaban al Señor? Esa es la diferencia. Cuando dice, será como un árbol plantado, pero ¿quién es el que planta? La brisa, o sea, las circunstancias, la coincidencia, o es algo deliberado que hace una persona. Es algo deliberado. Será como el árbol. Imagínense una persona que tome un arbolito que está en un lugar seco y lo ponga al lado de una corriente de agua. Pero aquí no estamos hablando de un hombre o una mujer que mueve ese árbol. Estamos hablando de el Dios Todopoderoso. Él tomó cada uno de estos árboles que ni sabían a dónde iban ni para dónde van, ¿verdad? No sabíamos. Nosotros no entendíamos el concepto de la eternidad. Estábamos plantados en una tierra, en un terreno que no era fértil, que es el terreno del mundo. Nosotros éramos pecadores, y el pecado, dice la palabra, trae la muerte. Y la muerte puede ser un proceso en la mayor parte de los casos. Así es que llegamos nosotros a ese círculo, ¿verdad?, final de la vida natural. Es un proceso que empieza desde que nacemos. Porque así por decirlo diríamos que en realidad el proceso de la vida es un proceso hacia la muerte del cuerpo humano a la vida eterna si somos sabios. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces Dios tomó a usted y a mí. Estábamos en situaciones peligrosas de muerte y muerte eterna. ¿Por qué somos privilegiados? ¿Por qué yo? ¿Por qué usted? ¿Por qué usted está escuchando la palabra ahora y aún las que lo vean virtual la van a escuchar? ¿Usted conoce esos procesos? No, son procesos invisibles. Tienen que ver con cosas que quizás nosotros no entendamos, pero sí conocemos. Una madre que ora por un hijo, una esposa que ora por un esposo. ¿Cuántos alaban al Señor? Un extraño que se conoce su situación y es creyente y ora por usted, no sabemos quién, pero de alguna forma Dios se fijó en ese arbolito, poco chueco, seco, con la lengüita afuera, de la sed. ¿Cuántos alaban al Señor? Por eso que el Señor Jesús habla que el que tenga sed, venga y beba. ¿Cuántos alaban al Señor? Y por eso le dijo el Señor a la mujer samaritana, el que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Ese es el arbolito en la tierra que toma y toma, pero no es suficiente, porque el sol seguido la quema y le evapora. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero será como un árbol plantado junto a corriente de agua. Eso es un simbolismo muy precioso en cuanto a la nueva vida. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuánto esfuerzo hace el hombre y la mujer para tratar? Muchas veces quieren hacer el bien, etcétera, pero siempre vienen contratiempos y problemáticas, y no hay paz, ni hay tranquilidad. Vienen las enfermedades, vienen cuantas cosas, ¿verdad? El arbolito que está plantado por coincidencia, por resultado de, ¿verdad?, coincidencia, quizá como dice la palabra, el tamo que arrebata el viento y se lo lleva a un lugar que nadie sabe. Pero cuando Dios se fijó en usted y se fijó en mí, y si continuamos con la analogía de el árbol plantado junto a corriente de agua,
Usted no puede decir que usted era un árbol florecido con mucho fruto hermoso y que usted estaba, espiritualmente estoy hablando, hermano, y que usted estaba al lado de corriente de agua. Quiere decir corriente de agua que nunca termina. Y el agua que corre es agua viva, se considera como agua viva. El agua en un pozo es agua muerta. ¿Cuántos alaban al Señor? Tres cosas que hacen los que no conocen a Dios, que disgustan a Dios y retienen su favor para con aquellos que quieran buscarlo. Ni estuvo en camino de pecadores, no hizo el estilo de los pecadores su forma de vida. En otras palabras, no, es una persona que se determinó a no pecar más. Pero eso no es posible, pastor. Sí, no es posible. Leímos en Primera de Juan, el capítulo 1, ¿verdad? El 5 en adelante, acabamos de leer hoy, que en realidad el que dice que no peca llama a Dios mentiroso y la verdad no está en él. Entendemos eso. ¿Sabe cómo le respondió Martín Lutero al diablo, que dice que se le apareció una vez con una lista que cuando la tiró le faltaba espacio en el suelo para leer la lista de cosas que él había hecho malas? Y él se quedó callado hasta que él terminó su discurso de cuántas acusaciones le hizo. Y entonces le dijo: en esa lista que tú hiciste, diablo, te faltó una sola cosa. La sangre de Cristo me limpia de todo pecado. ¿Cuántos alaban al Señor? A su nombre. La gracia de Dios. Si no fuera por tu gracia. Continuamos viviendo la vida y cometiendo errores, pero Dios está ahí con su gracia y su amor. Siempre y cuando nosotros lo reconozcamos, nos reconozcamos, para entonces Él derramar de su gracia en nosotros y aplicar su gracia en nosotros y considerarnos justos, aún hayamos fallado. ¿Cuántos alaban al Señor? Qué grande es la misericordia de Dios, qué grande es su amor. Y aquí viene el otro camino. No hizo una forma de vida de los pecadores, ni en silla de escarnecedores se han sentado. ¿Quiénes son los escarnecedores? Este otro tipo de persona. Esa es el grupo de personas dentro de la humanidad que es la peor. Ese es el tipo de persona, de ahí que sale el tipo de persona que cae dentro de la definición de lo que el Señor atribuyó como el pecado imperdonable. El pecado imperdonable en la Biblia es uno solo, y es blasfemar en contra del Espíritu Santo. Eso quiere decir atribuirle al Espíritu Santo atribuirle a Satanás una obra del Espíritu Santo. Y precisamente eso era lo que había ocurrido con el Señor en ese momento cuando Él dijo eso. Él había echado fuera a un hombre fuerte, un demonio de un hombre. Y entonces lo acusaron de que él hacía eso por el dedo de Satanás. ¿Cuántos alaban al Señor? Ahí fue que él dijo: tengan cuidado. Yo estoy parafraseando, hermano. Tengan cuidado. Todo pecado que cometa el hombre en contra del Hijo de Dios le será perdonado. Pero el que comete pecado en contra del Espíritu Santo, blasfemia en contra del Espíritu Santo, jamás será perdonado. Ese tipo de personas viene de ese grupo, de los escarnecedores. Son las personas que no simplemente se limitan a dar un consejo malo, que es una de las categorías de los tres grupos que estamos hablando. O que quizás haya hecho una forma de vida del camino, el estilo de vida de la persona que no conoce a Dios. Esta persona conoce a Dios, conoce el estilo de vida en que está y conoce que está mal y no le importa, y en parte de eso maldice a Dios. Pero también maldecir a Dios, una persona puede ser salva, porque hay muchos que si ese pecado fuera imperdonable, el grupo hoy día dentro de la humanidad que está perdido para siempre sería demasiado, porque esa
maldición de palabra, maldecir a Dios, yo no voy a mencionarla, yo no voy a repetirla, pero ustedes la conocen, que en inglés se dice mucho. Cuando se incluye el nombre de Dios con una maldición, ¿verdad? Son dos palabras, una frase, maldiciendo a Dios. Pero aún esa persona, y aunque lo haya repetido cuantas veces, puede ser salva. El problema es cuando el Espíritu Santo hace algo y se empieza a acusar que eso quien lo hizo fue Satanás. Hay muchos que hablan de otras creencias en esa forma, que lo que ocurre en nuestros medios es Satanás que lo hace, dicen esas cosas. Esas son gente que van a tener una buena sorpresa, diría yo mala sorpresa, al fin de los tiempos, cuando tengan que compadecer delante de Dios. El árbol plantado, la palabra plantar, el verbo plantar, quiere decir que se tomó una acción de parte de alguien para ponerlo ahí. No es como el tamo que se lo arrebata el viento. Eso no fue una mano que lo tomó, ¿verdad? Intencionalmente. Aquí intencionalmente dice árbol plantado. ¿Y de quién está hablando? Está hablando de Dios. Dios es el labrador. Dice Jesús, ¿verdad? En su palabra, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. ¿Cuántos alaban al Señor? Dios es un agricultor tremendo, ¿sabe? Cuando usted se imagina todo lo que creó para que las cosas crecieran, toda la lluvia que llegan y se van con ese ritmo, ¿verdad? Y el sol que sale, entonces después también los minerales que Él le echó a la tierra para que haga crecer las cosas. ¿Cuántos alaban al Señor? La tierra buena no hay que echarle abono. ¿Cuántos alaban al Señor? Una acción predeterminada de parte de Dios. Yo era ese árbol. Estaba plantado en tierra seca. Y quiera Dios que no haya sido como el cierto tipo de maleza, que por eso es que es mala, porque no tiene ningún valor natural. Crece aquí, se seca, y cuando viene a ver un brizón, así, se la lleva para allá, y le cae un chorrito de agua por ahí, y reverdece de nuevo, y después se seca y se va por allá. Esa es la vida de la persona que no conoce a Dios. Pero cuando se habla de un árbol que se planta junto a corriente de agua, ¿quién quiere moverse de una situación donde todo lo tiene? ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Puede usted alabar al Señor, hermano? Después que usted experimenta las cosas de Dios, su grandeza, su paz, porque no hay más paz más grande en el corazón del hombre que la que Jesucristo nos da. La Biblia dice que éramos enemigos de Dios, y a través de la reconciliación por su sacrificio nosotros pudimos tener paz con Dios. Y de eso es que habla el capítulo 5 del libro de los Romanos. Dios tomó este árbol que estaba como un guiñapo. ¿Usted recuerda eso, hermano María? Ese. Como un guiñapo, ¿verdad? Yo sé, porque yo recuerdo cómo yo me sentía cuando yo no conocía a Dios. Y el peor problema no era que yo no lo conocía, sino que yo estaba descarriado de Él. Cómo yo me sentía, cómo yo lloraba al recordar la paz que estaba siempre en mi corazón cuando yo andaba en su camino. Bienaventurado el varón que no hace estas cosas que el Señor está mencionando, pero ahora dice será como árbol plantado. ¿Quién lo plantó? Dios. Dios lo puso en una posición ideal. Lo puso en un lugar que no se puede perder nada, que todo es ganancia. ¿Cuántos alaban al Señor? Lo puso en un lugar.
cuando usa el árbol como un ejemplo, está hablando de una entidad que no se mueve. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Ustedes recuerdan la palabra de Dios que dice en un lugar, yo creo que el capítulo 46 de Isaías? Está quieto y ve que yo soy Dios. Así le dijo Dios a ese árbol. Porque nosotros cuando estábamos en el mundo estábamos haciendo, no sabemos, óigame, cuánto desecho y correr por aquí, por allá y esos afanes y cuánta cosa. Pero cuando Dios nos trajo, nos dijo, quieto. Ahora yo voy a formar tu vida, ¿ok? Todo lo que tú tienes que hacer es lo que un árbol hace. Yo te voy a plantar ahora aquí. Tú estás junto a corriente de agua. Su nombre primeramente. Porque el agua es muy necesaria para la vida del árbol, como también lo es para nosotros en el sentido espiritual. Lo es en el sentido natural y lo es en el sentido espiritual. ¿Cuántos alaban al Señor? Usted y yo vinimos con la lengua fuera de caminar en el desierto. Con una sed increíble que no podía ser saciada, como dijo el Señor. Volverá a tener sed. Porque cuando nos dimos cuenta de lo que estábamos haciendo, lo que no estábamos haciendo, lo que no entendíamos, sabíamos que no iba bien, que no andábamos bien, que nuestro fin no iba a ser bueno. Y necesitábamos un cambio, pero no sabíamos cómo hacerlo. Entonces Dios se fijó en nosotros. Clamamos en algún momento a Dios y Dios se fijó en nosotros. Y Dios tomó ese árbol. Ahora lo trasplantó a un lugar ideal. ¿Cuál es el jardín de Dios? El jardín de Dios es su iglesia. Somos nosotros. Este lugar Dios ha prometido, como promete al que tal cosas hace, que seremos como ese árbol plantado junto a corriente de agua. Nunca más eso fue lo que dijo el Señor. Jamás volverá a tener sed, jamás. Si no, dijo, el que bebiere del agua que yo le doy, de su interior brotarán ríos que saltan para vida eterna. ¿Cuántos alaban al Señor? Vamos a examinar ahora el árbol junto a corriente de agua y las cosas que ocurren para que pueda ser un árbol efectivo. Dios no falla. Si tú obedeces a Dios, y esa es una de las condiciones. Si tú obedeces a Dios y si tú te mantienes firme como el árbol. Fíjese lo que sucede con nosotros. Nosotros somos esos árboles. ¿Sabe lo que ha ocurrido ya en el sentido metafórico? Que nosotros hemos tirado unas raíces fuertes para abajo. ¿Cuántos alaban al Señor? Así como dice Jeremías en 17, 7 al 9. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará raíces. La corriente. ¿Qué le dijo? ¿Qué dice la palabra después? Juan relata después que habla de la mujer samaritana. Cuando Jesús hablaba de esa agua, dice más luego, esto decía él del Espíritu. ¿Usted entiende, hermano? Ese río tipifica al Espíritu Santo. Nosotros hemos sido plantados junto a ese río, del cual brotan aguas que saltan para vida eterna. ¿Quién provee la vida eterna? Dios. El Espíritu Santo es Dios. Y nos fue dado cuando creímos, ¿sí o no? Ese río fluye de nosotros y en nosotros y por nosotros. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Y qué pasa? Que en esa relación con el Espíritu Santo y con la palabra de Dios, nosotros tiramos esas tremendas raíces para abajo. Miren. Cuando caiga un betarroncito por ahí más o menos fuerte,
Dese un paseíto por Royal Williams Park. Y usted dice, pero Dios mío, ¿y de qué están hechos esos benditos árboles? Que de que sopla un ventarroncito ya tanto en el piso. ¿Cuántos alaban al Señor? Usted no se ha fijado en eso, conoce lo que estoy diciendo. Está el equipo completo de la ciudad seguido. Vamos, papá, vamos por Royal Williams Park, pues sabemos que cayeron todos los árboles hoy. ¿Cuántos alaban al Señor? Esos son los árboles que no ha plantado Dios, que no han plantado manos humanas. Son árboles que no han tirado raíces profundas para poder sobrecoger una tormenta. Pero esa es la diferencia con el árbol plantado junto a corriente de agua que Dios planta, y lo planta en su terreno, a su nombre. Ustedes recuerdan la ilustración de los diferentes terrenos en los cuales cae la semilla. Uno que se lo llevan las aves, otro que los pisotean, etcétera, y finalmente dice, pero una cayó en buen terreno. Ese es el terreno de Dios. Una cayó en buen terreno. En ese terreno fue que usted y yo fuimos plantados. Buen terreno, ¿qué quiere decir? Usted lo ve seguido. Si usted conoce, casi nosotros todos hemos sido campesinos un momento u otro. Y usted sabe que cuando usted pasa por una tierra, usted la ve negrecita, ¿verdad? Seguido dice, esa tierra da una yuca. Amén. The farmer conoce muy bien el terreno bueno, es un hombre. Pero yo le digo, hermanos, busquen a Belia, sepan asesorar cuál es el buen terreno para que no pierda mucho tiempo. No es que no le vamos a hablar también al terreno que no es muy bueno, pero el Señor no vino a buscar lo que se había perdido. Pero si usted quiere avanzar rápido colectando almas para el reino de Dios, tire la semilla en el terreno bueno. ¿Cuántos alaban al Señor? Cuando usted ve que el terreno es bueno, no le pierda ni pie ni pisar. A su nombre. Corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Sus hojas estarán verdes. Quizás nosotros vemos un árbol frondoso con hojas verdes y nos preguntamos, bueno, se ve que ese árbol tiene buena salud, ha sido bien cuidado. Pero vemos también que el árbol es saludable. Amén. Y cuando pasa el ventarrón que pasa por el parque Royal Williams, también le pasa por encima a ese árbol, pero ese árbol está ahí como si nada hubiese pasado. Y ahí mismo se ven, ahí en el parque se ven los árboles así saludables y fuertes, que los ventarrones, ¿cuánto han pasado por aquí? No lo han tumbado. Pero en este último ventarrón que pasó, ahí cayeron como 20 o más de 20. ¿Cuántos alaban al Señor? La hoja, dice, sus hojas no caen. Y eso te puede tomarlo en una forma natural, de acuerdo a su significado, de cómo usted evalúa la cosa en lo natural. Tiene hojas, sí, pero se ha preguntado usted, ¿por qué menciona el Señor las hojas aquí? Bueno, las hojas dan testimonio, ¿verdad que sí? Dan testimonio de qué tipo, de qué condición está ese árbol, ¿verdad que sí? Y si es un árbol que da fruta, un mango, etcétera, usted sabe que ya de antemano, usted conoce, usted ve la mata de mango aquella que da mucho fruto, de repente empiezan las hojitas a ponerse secas y se dice, ay, no va a haber mango. El café lo mismo ya, de que sequía y se secaban, no solamente que se secaban las hojas, sino que también llegaban unos pájaros y empezaban a crear más problemas con la cosecha. ¿Cuántos se alaban al Señor? Pero las hojas verdes hablan de un árbol que está siendo bien cuidado, es bien frondoso, es un árbol que está recibiendo el nutriente que necesita, etcétera. Ese es el creyente también. ¿Te recuerdan la hermanita que siempre tiene un cántico, verdad? En la iglesia, siempre está cantando siempre,
pero algunos conocen la situación de esa hermana y saben que está pasando por una tribulación difícil y ella está cantando como si nada estuviera pasando. Ese es el árbol que es plantado junto a corrientes de aguas. ¿Cuántos alaban al Señor? Las hojas. Aquí entra algo bien interesante en esta analogía. ¿Qué hacen las hojas? Quizás creen que las hojas, ¿por qué tienen los árboles hojas? Los que tengo que estar recogiendo siempre cuando están cayendo. Y aquí, pues, ¿qué pasa con esos árboles? Cuando yo llegué aquí a los Estados Unidos y entré por allá por Washington, había un invierno horrible y toda la mata tenían el caco pelado, hermano. Y digo yo, ay Dios mío, ¿en dónde nos hemos metido nosotros? Pues yo no entendía el concepto de que también hay árboles que pasan por esos procesos. Hay un proceso, ¿verdad? Para las hojas. Está aquí tipificando al creyente. Recuerde, el Señor está hablando en lo espiritual y está hablando es del creyente árbol plantado, ¿verdad? Como es el caso también la otra ilustración del creyente cedro, ese árbol, que bueno, es otra prédica. Las hojas. ¿Sabe cómo yo veo las hojas, hermano? Y le voy a explicar por qué primero. La función de la hoja. Las hojas están así. ¿Por qué? Están recibiendo los rayos del sol. ¿Qué hace? ¿Por qué los rayos del sol son importantes para la hoja? ¿Verdad? Y cuando llueve, está recibiendo el agua. Y cuando está seco de nuevo hay intercambio de gases. También absorbe se llama carbon dioxide, en español es dióxido de carbono. Dióxido de carbono. Esos tres elementos, hermano, el rayo solar, el agua y dióxido de carbono, son procesados por la planta a través de un proceso que se llama fotosíntesis. La hoja ayuda a crear azúcar, que es, ¿sabes que el azúcar es el resultado de un proceso químico que produce energía? Entonces, el proceso de esas tres cosas produce la energía de ese árbol, la energía. Y también el alimento a través de las raíces. Para mí que las raíces son como los pies de la gente. ¿Verdad que sí? Nosotros somos como árboles caminando, ¿verdad que sí? Entonces siga esta analogía, hermano. La planta está así y está recibiendo. ¿De dónde viene y qué recibe? Dios proveyendo. Y si las raíces son fuertes, quiere decir, están llenas de oración. ¿Cuántos alaban al Señor? Ocurren esos procesos, pero en el sentido espiritual. La fuerza del creyente sobre los demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero ¿cómo se hace eso? El árbol lo conoce muy bien, más perfectamente que nosotros, porque si nosotros lo hiciéramos como el árbol, estuviéramos de rodillas delante de Dios diariamente, hermano. A su nombre. ¿Por qué? Cuando nosotros nos reunimos, por ejemplo, y oramos, y aunque lo hagamos a casa, inclusive la Biblia así lo dice, que el varón levante su mano en cualquier lugar y ore a Dios. Dice así, ¿verdad? Y usted se pregunta, pero ¿por qué levantar la mano? Bueno, número uno, está reconociendo que está apuntando hacia arriba, ¿verdad que sí? Pero yo nada más no levanto mi mano así, yo la levanto como el
árbol pone sus hojas para colectar todo lo que Dios quiere darle como bendición a su nombre. Y no dice la palabra que ese fortalecimiento que nosotros necesitamos en nuestra vida espiritual se recibe a través de esos procesos invisibles. Cuando nosotros nos arrodillamos y oramos a Dios, ¿qué está ocurriendo? Es como el árbol con sus hojas para arriba. Está reconociendo que Dios va a mandar las bendiciones de arriba. Cuando nosotros aquí adentro estamos orando, yo creo que los más sabios son los que ponen sus manos así. O así. Pero recibiendo. Porque así usted no está recibiendo. Usted está recibiendo y tiene sus manos así. Y yo por eso pongo mis manos así. Yo digo, Señor, yo quiero recibir todo lo que tú me quieres dar en este momento. Pero continuamente es necesario que esos procesos invisibles que nutren el árbol para producir y dar fruto sean continuos. En el caso de nosotros, en el caso del árbol, el Señor determinó las leyes así. Él lo plantó y Él dijo, yo te voy a proveer. Por eso es que el Señor dice, está quieto y conoce que yo soy Dios. Seré engrandecido entre las naciones. Porque cuando usted se pregunta a esos árboles grandes, dice, Dios mío, ¿cómo eso ocurrió? Eso glorifica a Dios. Entonces nosotros como el árbol frondoso, cuando también llegan las dificultades, no importa cuáles sean, enfermedades difíciles, aquellas que dicen los doctores que no hay ya ninguna solución para ellos. Dicen por ahí un adagio, yo no sé si solamente en República Dominicana, pero decían que en ese entonces cuando yo era muchacho, a ese no lo salva ni el médico chino, decían. Parece que la medicina de los chinos es bien reconocida por la antigüedad. No importa qué enfermedad sea, etcétera. Si nosotros tenemos esa relación con Dios, aunque hayamos sido árboles débiles en lo natural y en lo espiritual, el Señor empieza a restaurarnos. Seremos entonces, el Señor, como árboles plantados junto a corrientes de agua. Nada más tiene que reconocer que todo lo que tú necesitas, no solamente para sobrevivir, sino para triunfar, está ya proveído por Dios a su nombre. Todo lo que tú necesitas, ya Dios lo ha provisto. Pero tú tienes que estar recargando eso diariamente. Por eso es que el árbol está continuamente con sus hojas para arriba. ¿Cuántos se alaban al Señor? Pero vamos ahora rápidamente, antes de concluir, la importancia del árbol plantado junto a corriente de agua. Dice Jeremías que sus raíces se profundizan. Yo no había visto un árbol. Bueno, no sé si es un tipo de palma, me parece que es la palma, que tiene unas raíces que van buscando agua hasta donde puedan encontrarla. Hay un tipo de planta así, que van buscando el agua a donde puedan y que se profundizan. Yo creo que es la palma. Cuando vienen los ventarrones, todos los otros árboles, cric, 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 pero la palma hace así. Y cuando entonces cesa la fuerza del viento, regresa. ¿Cuántos se alaban al Señor? Eso somos nosotros, hermanos. Vendrá la adversidad, seremos doblegados, pero no nos tumbará, dice la palabra de Dios, porque el poderoso está con nosotros a su nombre. Sus hojas no se caen. Usted sabe que a los árboles hay que estarlos fumigando para que se mantenga saludable. Y yo creo que esa es la vida del creyente, es una vida que tiene que estar continuamente siendo purificada. ¿Cuántos alaban al Señor? Por eso es que la palabra dice que seamos siempre llenos del Espíritu. Nosotros tenemos el Espíritu Santo
Pero la llenura de ese Espíritu Santo reconocida en nosotros es un concepto un poquito diferente. Porque el Espíritu Santo puede estar en usted, pero usted no reconocerlo. A veces yo pienso en eso y digo, yo estoy como de acuerdo con un predicador que decía, bueno, pero si el Espíritu Santo es Dios y es persona y está con usted, quizá algunos lo pondrían a usted como loco, pero a mí me parece que tiene sentido que si es una persona y despierta y se levanta con usted debe, aunque sea, decirle buenos días. ¿Y cómo usted se mantiene con la boca callada con el Espíritu Santo que mora en usted? ¿No es esa la misma situación que ocurrió con los creyentes, con los discípulos en la embarcación cuando se iban a hundir? Jesús estaba en ella, pero dice la palabra que Jesús estaba durmiendo. Yo creo que el que narró equivocado, parece a mí. Porque dice que no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Pero para ello lo estaba. Jesús nos ha dado todo lo que necesitamos. El árbol junto a corriente de agua tiene todo lo que necesita. ¿Lo reconoce el árbol o no? Sí, está orando continuamente con sus ojos para arriba. Y con sus rodillas está siempre profundizándose. ¿Qué quiere decir esto para nosotros? Profundizándose en la forma nueva de vida que Dios le ha dado, conociendo los principios bíblicos continuos en la palabra, leyendo y escuchando como usted lo hace aquí, y siempre buscando más y más. Eso quiere decir que sus raíces están profundizándose. Cuando venga el ventarrón, usted será como la hermanita esta que ya conoce ese detalle, y usted la ve cantando: me gozo en la aflicción, me gozo en la prueba, me gozo en el dolor, aunque Satán no quiera. A su nombre. Usted ha considerado, usted no ha tenido ese momento, mejor dicho, cuando usted, esa realización que llega de repente, de vez en cuando, y usted dice: qué glorioso es ser salvo. Qué glorioso es pensar que yo no tengo que preocuparme por el futuro, las cosas peor que vaya a traer el futuro, que yo no tengo que limitarme al concepto de la muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir me es ganancia. Cuando usted ha llegado al momento y el punto, como el apóstol Pablo, donde ya ni la muerte le atemoriza a usted, a su nombre, porque usted sabe que tiene prometido cosas mejores en una eternidad con Dios. Todo lo contrario, el apóstol Pablo dijo muy bien cuando él dijo: desearía yo poder irme ahora, pero me es necesario obedecer y hacer lo que Dios quiere que yo haga primero. Y aquí está, después de la permanencia, el árbol fuerte que está bien alimentado bajo el cuidado, la protección, la dirección de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Que dará su fruto a tiempo. Tranquilo, tranquila. No te fijes en lo que otros están haciendo o cómo los reconocen o no. Eres tú y Dios. Y Dios te dijo a ti que a su tiempo, si tú te profundizas primero y tú estás permitiendo ese proceso espiritual, que lo natural es lo que hace la hoja para el cuerpo, que es la oración, tú no tienes nada que preocuparte. Tú te sientes bien: estoy tranquilo con Dios, estoy tranquila con Dios. Sí, yo tendremos adversidades y cometeremos errores. Se me saldrá en un momento que me doy con el martillo cuando estoy clavando algo, algún San Antonio. Si ese San Antonio fue el que enseñó a usar San Antonio, entonces no es santo nada. ¿Usted entiende ese concepto? Porque San Antonio es un santo, aparentemente, pero si eso fue lo que enseñó, eso no. Y usted dice: perdóname, Señor, seguido. ¿Verdad que sí?
Perdóname, Señor. Yo soy así también, hermano. Y dice la palabra que no se puede más que ser victorioso cuando recordamos que somos plantío de Dios, que Dios nos plantó en un terreno fértil, que Él proveyó ya todo lo que necesitamos para crecer. No culpe a nadie. Usted ya tiene todo lo que necesita para crecer. Y aún para tratar con las adversidades que trae la vida natural, enfermedades, necesidades económicas, pleitos o discordia o diferencias de opinión. 50 años de casado, para la gloria de Dios. Y con esto termino. ¿Sabe lo que yo le aconsejo? Le he aconsejado siempre a todas las parejas jóvenes que han venido donde mí a preguntarme, ya ellos casados, que empieza el pleito, de que 7 años es el año dorado para ya determinar perseverancia hacia el futuro en un matrimonio, pero algunos como que se adelantan a esa cosa. Y hay pleito, hay dificultades y falta de comunicación. Y vienen donde mí y me preguntan, pastor, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que haya armonía en nuestra relación, paz en nuestro hogar? Haz a Jesucristo Señor de tu casa, Señor de tus relaciones. ¿Y cómo se hace eso? Caminando en su camino. ¿Qué quiere decir eso? Cambiando tu forma de vida, dejando la forma de ser del hombre viejo y actuando como la mujer y el hombre nuevo. A su nombre. Póngase de pie, hermano. Démosle gracias, Señor. Señor, te damos gracias por tu palabra, oh Dios santo y bueno. Tu palabra, Señor, es refrescante a nuestras almas. Es como un ungüento suave, Señor, a nuestras vidas. Gracias por honrarnos, Señor, con ella en este día. Así como nosotros en este día te honramos aquí en este lugar, porque por eso nos congregamos aquí juntos. Y te alabamos y te adoramos. Cosas que muchos quizá quisieran poder hacer hoy y no pueden. Y están muy lejos de estas bendiciones, Señor, porque no han conocido a tu Hijo Jesús, que es el verdadero camino que lleva a la vida eterna. Prospera, Señor, tu palabra en cada corazón de los que han estado presentes y aún los que han de escuchar este mensaje posteriormente a través de los medios y las plataformas virtuales. Gracias por bendecirnos con tu palabra, pero más importante con tu presencia, Señor. Porque recordamos que tú nos dices que en donde hayan 2 o 3 en mi nombre, allí yo estoy. Tú estás aquí, Señor, y lo creemos. Ayúdanos siempre a recordarlo, Dios, que tú has hecho pacto con nosotros, de andar con nosotros y estará con nosotros, junto con nosotros, caminará con nosotros, sufrirá con nosotros, Señor, todos los días hasta el fin del mundo. Creemos en esto, Señor. Permite que a la vez también nosotros podamos aplicar ese conocimiento en nuestros corazones, Señor, a la verdad y la realidad de que en nosotros, Señor, nosotros somos portadores de esa agua que fluye para vida eterna. Y que somos llamados no solamente a alimentarnos de estos elementos que favorecen el crecimiento y la producción en tu reino, sino también para que nosotros podamos compartir esa agua con otros. El pan, Señor, que nos nutre de tu palabra, el agua que es necesaria para crecer también. Recibe, Señor, toda honra y toda gloria en este día. A ti te damos toda honra y toda gloria, Señor. Recíbela de tu pueblo que te ama y te adora. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
En todo momento nosotros tenemos que hacer llamado, no importa cuál sea la ocasión o el momento, porque esa es la misión principal de la iglesia de Jesucristo. Y yo sé que todos nosotros somos pacientes con estas cosas. Aunque tenemos celebración en el otro lado, yo quiero abrir la oportunidad en este momento. No quisiera que a mí me llamaran cuenta y me dijeran: Juan, en tal día tú predicaste la palabra, había una persona ahí que necesitaba reconciliar su vida conmigo, salvarse, y tú no hiciste llamado. Esa persona se perdió. Yo no quiero asumir ese tipo de responsabilidad. Por eso tomo el tiempo y hago el llamado y abro la puerta y se crea la oportunidad para ti. Yo creo que es una oportunidad y es un gran privilegio, un gran privilegio. Y tú puedes pasar al frente, yo puedo pasar a orar por ti, y antes de cruzar al otro lado podemos hacer estas cosas. No crea que tú vas a hacerle inconveniente a nadie, nada de eso. Hay alguien que quiere hacer eso, de ser ese árbol plantado, cambiar de vida, empezar una nueva vida llena de provisiones, consejo y ayuda de Dios. Retiro, encuentro. ¿Te has sentido perdido o perdida? ¿Estás buscando paz o anhelando un nuevo comienzo? No importa dónde estés en tu vida espiritual, Dios te llama a un encuentro transformador. Te invitamos al Retiro Encuentro 2025, que cambiará tu vida. 3 días de profunda reflexión y crecimiento, donde podrás experimentar la presencia de Dios de una manera real y poderosa. Tiempo de cambio, tiempo de restauración, tiempo de llenura del Espíritu Santo. Regístrate hoy. Para más información, contacta el número de teléfono en pantalla.